presten atención, pueden entrar preguntas para el examen de este tema. Debemos recordar que eczema, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica, eczema atópico, otros eczemas son parte de lo que vamos a tocar el día de hoy de una manera un poquito breve. Vamos a tocar los más importantes. Para nosotros eczema es sinónimo de dermatitis, ¿ya? Pero es un término muy general, ¿ya? A veces en prácticas conversábamos y decían, ¿qué posibilidad de esta enfermedad, qué podría ser? Es un eczema, una dermatitis, ¿no? Pero es un término general que significa que hay un proceso inflamatorio en la piel. No nos dice exactamente o especifica qué. Es como decir hepatopatía, es un problema del hígado. ¿Qué problema del hígado? No sabemos, pues es un problema del hígado. O si una neumopatía es un problema del pulmón, pero no sabemos qué tipo de problemas en el pulmón. Bien, una característica importante del eczema es el prurito, ¿ya? Todas las enfermedades eczematosas presentan prurito, ¿ok? Pero en su presentación clínica puede ser polimórfica, es decir, presenta varios tipos de lesiones, ¿no? En algunos casos solo es eritema, en otros casos solo edema. En otras ocasiones encontramos lesiones que presentan pápulas y vesículas. En otras ocasiones descamación y también podríamos encontrar liquenificación. Aún en un mismo tipo de enfermedad eczematosa podemos encontrar varios de este tipo de lesiones polimórficas. ¿Cómo la clasificamos? Para hacerlo más sencillo, chicos, más académico, lo vamos a dividir en agudo, en subagudo y en crónico, ¿ya? Cada una de ellas tiene sus propias características. La característica en las agudas es que son lesiones más húmedas. Por lo tanto, suelen presentar eritema, como observamos acá. Puede haber presencia de vesículas, por eso les decía que eran bastante húmedas. Y también hay exudación o presencia de secreciones, principalmente exudativas, en el caso de las lesiones agudas. En el caso de subagudas, ya estas mismas lesiones, obviamente, parte de un proceso evolutivo, estas lesiones ya se van desecando, por lo que vamos a encontrar costras, ¿no? Ya no vesículas, costras, también va a haber eritema, puede haber descamación ya en esa área y algunas fisuras. Esos son los procesos subagudos. Y en los procesos ya crónicos, ya podemos encontrar como signo clave la liquenificación. La liquenificación es el engrosamiento exagerado de la piel con aumento de las líneas, ¿ya? O la linealidad en la piel, que da un aspecto cuadriculado o almohadillado. Y esto también se va haciendo crónico o se van presentando este tipo de lesiones liquenificadas por la presencia del rascado, ¿no? Recuerden que el prurito es una de las manifestaciones sintomáticas que el paciente suele expresar. Empezamos con la dermatitis de contacto. Como su nombre lo indica, es por contacto de una sustancia específica sobre el organismo, a lo cual el organismo va a dar una respuesta inflamatoria, ¿no? En palabras sencillas, es una inflamación de la piel por exposición a una sustancia. Este tiene dos tipos de mecanismos, ¿ya? Uno puede ser irritación o puede ser alergia. Entonces se llama dermatitis irritativa o dermatitis alérgica. Ambos son dermatitis de contacto. En este caso, chicos, perdón, se me fue. Muy bien. En el caso de la dermatitis irritativa o de contacto irritativa, puede presentarse en cualquier persona. No necesita ser una persona que sea predispuesta a hacer alergia o reacción a esta sustancia, sino se puede presentar en cualquier persona. Puede aparecer inclusive desde la primera irritación, desde la primera exposición. Más vulnerables aquellos que tienen algún tipo de atopía, por ejemplo, pacientes con dermatitis atópica.
y su distribución es limitada, es decir, solo se va a expresar en las zonas donde está el contacto. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Hay una dermatitis alérgica que es también de contacto. Aquí sí tiene que haber una predisposición. Esta aparece ya en exposiciones posteriores, es decir, que va a seguir el mismo proceso de toda situación alérgica. Esto quiere decir que va a haber una primera exposición con la cual va a haber sensibilización y en exposiciones posteriores hace la reacción inmunológica. No tiene relación con atopía, tiene relación con respuesta alérgica. Y puede aparecer autosensibilización también. Dentro de su epidemiología, este tipo de problemas lo puede presentar desde el 5 hasta el 10% de la población en general. Las principales causas son sustancias pequeñas, de menores de 500 Dalton. Dentro de ellos están pues los metales, detergentes, medicamentos, cosméticos, que lo vamos a ir viendo, ¿no?, más adelante. Pero recuerden que hay como 2.800 sustancias químicas que tienen ese potencial de causar una dermatitis de contacto de tipo alérgico. Dentro de su patogenia, en la dermatitis de contacto irritativa, el mecanismo principal de reacción de la piel es por lesión celular directa, ¿ya? Es como cuando usamos un ácido, chicos, nos echamos un ácido en la piel, entonces vamos a causar una dermatitis irritativa directa por acción del ácido, ¿no? Estamos dañando directamente las células. Al ser dañadas, obviamente va a haber un proceso inflamatorio que se activa y una respuesta inflamatoria. En el caso de las alérgicas, ya tiene que ver con el tipo de sensibilidad tipo 4 y esto está mediado por células o inmunidad más de tipo celular. En este cuadrito lo que encontramos son los pasos básicos para la inducción de una dermatitis de contacto alérgica, que tal vez sea el más importante en estos casos. Tiene que haber la penetración de un apteno por vía percutánea. Ok, un momentito, voy a admitir algunos que están entrando un poco tarde, bastante tarde. Muy bien. Tiene que haber la penetración del apteno por vía percutánea. Este apteno va a unirse a las proteínas, algunos tipos de proteínas, con lo que hacen una aptenización de las autoproteínas. Luego produce una inflamación a nivel de la dermis y la epidermis. El proceso inflamatorio se activa. Finalmente hay migración de células dendríticas tipo células de Langerhans y estas van a hacer su proceso de fagocitosis y van a movilizarse hacia los nodos linfáticos más cercanos. Y este es todo el proceso que les he estado explicando. Aquí el apteno va a haber primero la penetración de estos aptenos que van ingresando las células de Langerhans, que son células dendríticas, las van a fagocitar y las van a llevar al nodo linfático más cercano, donde ya se va a disponer una respuesta inflamatoria. Dentro de la clínica, en el caso de como ya había adelantado, en los eczemas agudos, lo principal es eritema, edema y presencia de vesículas y ulceraciones, ¿no? Es un proceso muy agudo, es mucho más húmedo estas lesiones. En el caso de que el proceso inflamatorio sea persistente en el tiempo, entonces en estos casos ya se vuelven crónicas, ¿no? Y cuando hablamos de crónicas ya estamos hablando superior a 3 meses. Aquí hay liquenificación, o sea, ya es por el rascado crónico del paciente, presencia de costras, escamas y fisuras por el engrosamiento de la piel. La topografía con respecto a dónde se producen más tipos de eczemas de contacto, de acuerdo a su ubicación, a nivel de rostro encontramos por cosméticos, ¿no? Ni pensemos, chicos, que solo es problema de chicas, no es así.
En la actualidad hay muchos varones que usan delineadores de ojo, sombras, utilizan algunos tipos de maquillaje o como camufladores, ¿no? Estamos hablando de varones. Ahora chicas con toda tradición maquillan ojos, maquillan labios. Hay chicos que se maquillan labios, delinean labios también. Así es que hay una mezcla de todo, pero cosméticos principalmente en el rostro. En la zona del cuello principalmente están lo que son collares, medallones, gargantillas, ¿no? Sobre todo si estos contienen algunos tipos de metales. En la zona de las axilas, principalmente de desodorantes. Algunos medicamentos que algunos utilizan como antitranspirantes también podrían generar reacción tipo contacto. A nivel del ombligo más abajo, la hebilla del cinturón, sobre todo algunos metales, pueden generar este tipo de reacción. En las manos, en la actualidad está muy de moda, chicos, detergentes, jabones, el alcohol mismo que se están echando en las manos. Estamos teniendo abundancia de casos de dermatitis de contacto por esta causa, a nivel de manos. A nivel de piernas, las varices pueden generar problemas de úlceras crónicas, ¿no? Por acumulación o mala circulación sanguínea. Y a nivel de los pies, tenemos dermatitis de contacto por los zapatos. En la actualidad, no sé si alguno de ustedes, chicos, ha usado alguna vez un zapato de suela. Y le pregunto a Yul, que está por acá, ¿alguna vez, Yul, has usado zapato de suela? Sí, creo que sí. ¿Te acuerdas cómo era o no? Ok. Muy bien, los zapatos de suela eran zapatos antiguos, pues, ¿no? Era un tipo de cuero que era tratado y era más compactado. Esta suela, pues, era la que se utilizaba para la planta y plantilla de los zapatos. En la actualidad, si yo les pudiera ver los zapatos de toditos, son pues sintéticos, ¿no? Las plantas son de Gebe, etcétera, zapatillas que utilizan realmente los jóvenes siempre son de Gebe, entonces estos están fabricados con productos químicos, con lo cual hacen una reacción con la piel y generan estas dermatitis de contacto, ¿no? Otras que podemos utilizar en la parte posterior, los collares ya hemos visto, algunos anestésicos locales, tipo lidocaína, por ejemplo, que se utiliza a nivel anal para algunos exámenes, anillos, chicos, anillos, anillos, perfumes, algunas colonias, pueden generar también dermatitis de contacto. Eso es amplia la variedad de productos que pueden provocarnos esta enfermedad. Aquí vemos dos ejemplos de dermatitis de contacto. En el caso de la orejita que vemos acá, es una dermatitis de contacto por uso de aretes, ¿ya? Hay muchas personas que dicen, pero es orito, ¿no? Es orito puro. Podemos hacer alergia al oro, no es tan antialergénico, ¿no? O algún otro componente del que esté hecho este arete. Y esto es bastante frecuente, ¿no? Hay jovencitas que vienen por este problema y no les queda otra que usar estos de silicona que son de fantasía, pero bueno, es lo que mejor les da y no les causa daño. O por el níquel que contienen estos metales de los botones de los pantalones, ¿no? Hacen estas reacciones ya crónicas. Acá vemos un proceso agudo. Les decía que lo agudo es húmedo y lo crónico es seco, ¿ya? Pero hay engrosamiento, liquenificación, descamación, formación de costras, como estamos viendo en esta imagen. En esta otra, por cosméticos, ¿no? En este caso es por el uso de una colonia que se le echa en el cuello. Uno huele muy rico, pero al final después nos genera este tipo de reacciones a la piel. No es que la colonia o el perfume sea malo, sino que probablemente estemos predispuestos a hacer una reacción con el contacto de esta sustancia. Y esto es por cemento, chicos, ¿no? Hay personas que trabajan en la construcción
y lamentablemente algunos son más sensibles y hacen reacciones así de este tipo, ¿no? Dermatitis de contacto. Aquí ya lo vemos que hay escamas, hay fisuraciones, hay algunas zonas húmedas, todavía hay costras, entonces podríamos decir que se trata de una dermatitis o eczema subagudo, ¿no? De contacto, pero aquí vemos también por uso de cáusticos, algunos cáusticos que solemos utilizar, nitrato de plata, pero cuando usamos nitrato de plata todo se pone negro, podría ser algún tipo de ácido, lejía en la actualidad estamos utilizando. Los cáusticos, recuerden chicos, pueden ser por ácidos o por álcalis, pero ambos nos van a quedar ciertas quemaduras químicas. O crónicos, ¿no? Como en este caso ya se trata pues de dermatitis de contacto, generalmente por el uso de una paciente femenina, por el uso de lavavajillas, detergentes y jabones, ¿no? Y esto es lo que sucede. El diagnóstico para estos casos, primero es una muy buena historia clínica. Tenemos que hacer preguntas de cuánto tiempo tiene el problema, a qué se dedica el paciente, su ocupación, si ha estado manipulando algunas sustancias. Por ejemplo, en niños les aparecen lesiones en las manos con eritema y los papás vienen preocupados y les preguntamos qué es lo que utiliza tu hijito, porque ellos no utilizan productos químicos, ¿no? De nada, dije, no, lo único que utiliza pues son crayones y plastilina. Bueno, pues lamentablemente hacen reacción a este tipo de sustancias. Entonces tenemos que ver bien lo que es una historia clínica, ¿no? Adecuada del paciente. Segundo, tenemos que hacer las pruebas de parche, también se le llama kit de alergia, ¿no? En este tipo de prueba, como estamos viendo aquí en la espalda de este paciente, se colocan 12, 24, 48 o 60 puntos diferentes que contienen diferentes sustancias. Por ejemplo, podría ser pelo de gato, pelo de perro, polvo de casa, polvo de cucaracha, de algunos otros insectos, pulga, piojo, alimentos como naranja, mandarina, etcétera. Entonces tiene un montón de sustancias que podemos utilizar. Obviamente en cada región y zona es muy diferente, no es lo mismo costa que sierra, no es lo mismo sierra que selva, ¿no? Entonces a las 48 a 72 horas se retiran los parches con los puntos que están cada uno determinado que contiene y solemos encontrar estas lesiones como vemos acá, un abón o roncha, ¿ya? Que significaría que es positivo para la sustancia a la cual se ha aplicado en esa determinada área. Bueno, esta es la forma como se utiliza simbólicamente para dar el resultado, ¿no? Con respecto a alguna sustancia de estas específicas. Pueden ser dudosas cuando la roncha no es muy grande. Cuando hay eritema y edema es una cruz, cuando hay tres eritema más edema, intensa vesiculación e incluso ampollas, ya es 3 cruces, ¿no? Ya no nos queda duda. Bien, más grande lo mismo, test de parche con estos eritemas que aparecen acá, que nos da positividad para un cuadro, falta retirar estos otros, ¿no? El tratamiento, lo primero que es complicado, es bien complicado, es evitar el desencadenante. El tratamiento es sintomático, ¿ok? Para ello utilizamos antiinflamatorios esteroideos, tipo corticoides, humectantes y regeneradores. El tratamiento con corticoides va a depender del área o zona donde se está produciendo la dermatitis de contacto. No es lo mismo poner en plantas, en palmas, en rostro o en párpados, ¿ya? No es para nada lo mismo, ¿ok? Hay este tipo de reacciones puede ser por diferentes sustancias. Tenemos que evitar siempre el desencadenante. Una vez vino una joven, ya, con su mamá y bueno, tenía unas lesiones que me indicó en el área de los pezones, de las mamas. Entonces hicimos la revisión
y lo que sucede pues que la señorita se había comprado un polito, bueno, era un brasiel de esos que están muy, con bastante encaje, que a ella le encantaba un montón y bueno, era un poco ajustado y le hizo una reacción bien irritativa con ampollas, vesículas, costras, etcétera, en toda la zona, ¿no? Conclusión, le dijimos a la mamá que no, su hija no debería usar este tipo de ropa, sino cositas más de algodón, más sano. Antiinflamatorios podemos usar en estos casos tipo mometasona como medicamento principal, podríamos tomarle para zonas del cuerpo, para zonas de la cara, hidrocortisona, ¿va bien? Y para las áreas más gruesas utilizamos clobetasol. Asociado a ello, debemos utilizar algunos humectantes o hidratantes y regeneradores cutáneos para darle mayor confort a la piel. Pero el tratamiento de base son los antiinflamatorios esteroideos tipo corticoides. Debemos advertir al paciente que posterior a ese proceso inflamatorio podría quedar una hipo o hiperpigmentación postinflamatoria, que es una posibilidad. Con respecto a la dermatitis seborreica, es una dermatitis que se va a dar en áreas donde está pues plagado o abundante población de glándulas sebáceas, por eso el término de seborreica. Las principales, región esternal y región escapular. A nivel de la cabeza, está en cuero cabelludo, en la cara y en los pliegues nasogenianos, por ejemplo. Esta dermatitis seborreica hay que entenderlo que es una dermatitis eritematoescamosa. ¿Qué quiere decir eso? Que de base siempre va a haber eritema y sobre ello una descamación. Suele ser crónica, suele ser recurrente, afecta a niños y afecta a adultos. Dentro de su epidemiología, la edad de inicio puede ser en la lactancia, los primeros 3 meses, ¿ya? Y recuerden, chicos, ¿por qué? Porque hay paso de hormonas maternas a través de la placenta y esto todavía se almacena y es por eso que algunos niños pueden hacer dermatitis seborreica, pero solamente los primeros 3 meses. Puede aparecer en la pubertad o entre los 20 y 50 años. Hay factores que gatillan o desencadenan este problema. Hombres tienen más dermatitis seborreica que las mujeres. Su prevalencia a nivel mundial radica entre el 2 al 5%. Sin embargo, en pacientes con VIH o VIH positivos, y más aún si están en estadio de SIDA, puede llegar hasta un 40 u 80% de los casos. Entonces, si estamos viendo a un pacientito con dermatitis seborreica que es joven y es bastante recurrente su dermatitis seborreica, lo aconsejable es que podamos solicitar, no está de más pedir un VIH en estos pacientes. En países tropicales es un poquito más elevada la frecuencia de presentación. Con respecto a su etiopatogenia, todavía es multifactorial, se han relacionado varios factores que podrían participar en la fisiopatología o en la etiopatogenia de la dermatitis seborreica. Uno es el estado seborreico, el cual podría tener relación con aumento de andrógenos, pero hay una hiperproducción de sebo. Segundo, hay factores microbiológicos. Dentro de ellos, pues, se ha considerado la presencia de Malassezia furfur, ¿no?, como una posibilidad, y algunos ácaros tipo de Modex. Factores inmunológicos que favorecen el proceso inflamatorio y desencadenan el proceso clínico. Y factores moduladores o predisponentes que tendrían un déficit en su modulación, llegando a producir este tipo de proceso inflamatorio. El estado seborreico, como les decía, en estos casos son
Es una patología que se va a presentar donde existen glándulas sebáceas en gran cantidad o abundantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vemos acá una glándula sebácea, este va a tener un proceso de hiperplasia. Cuando hablamos de hiperplasia, significa que los sebocitos van a aumentar en tamaño y principalmente los sebocitos aumentan en número. Entonces, tenemos mayor cantidad de sebocitos, por lo tanto, hay mayor cantidad de producción de sebo. Eh, Sobre esta glándula influyen andrógenos maternos, en el caso de la dermatitis seborreica infantil. Llega el caso de adultos, sea bueno, por su propia producción de andrógenos. Cualquier medicamento que utilicemos para disminuir la secreción sebácea nos es bastante útil en estos casos. Vamos a ver factores microbiológicos, como les decía, Malassezia furfur es uno de los entes, una levadura que está eh, involucrada en la fisiopatología pues, de la dermatitis seborreica. Este tipo de levaduras forman parte de la flora microbiana normal, o sea, son parte de. Sin embargo, en estos pacientes que tienen este problema este es un hongo lipofílico, entonces, donde hay abundante cantidad de grasa o de productos lipídicos, ahí va a estar este honguito, ¿no? Entonces, aprovecha la situación para hacer la enfermedad. Hay factores inmunológicos como alteración funcional de los linfocitos T, principalmente CD4 y con mayor razón CD8. Se activa el complemento y por lo tanto va a haber consumo. Hay una disminución de anticuerpos IgG contra Malassezia furfur, entonces hay una predisposición inmunológica, tal vez genética, que favorece la producción de esta dermatitis seborreica. Por lo tanto, también podemos considerar que es una enfermedad que se puede heredar. Factores que predisponen: estrés y depresión. Pacientes muy estresados, chicos muy estresados, que suelen tener episodios depresivos, suelen tener más cantidad de dermatitis seborreica, y esto hemos visto con mucha frecuencia. Hay algunas personas que son, como solemos decir, que se molestan rápidamente, que se encienden rápidamente, entonces ellos suelen tener más proporción de dermatitis seborreica. Algunas enfermedades: Parkinson, parálisis facial, siringomiélica. Un momentito. Disculpen la interrupción. Les decía, algunas enfermedades tipo Parkinson, parálisis facial, siringomiélica. Un momentito, pues voy a controlar a mi mascotita que está por acá.
Disculpen chicos, tengo mi mascota que es muy alegrona, estaba haciendo bulla. Bien, le decía que algunas enfermedades tipo Parkinson, parálisis facial, siringomielina podrían, estos pacientes suelen tener más cantidad de dermatitis seborreica. Lugares donde hay mayor humedad, sudoración, alcalinización, lugares más tropicales también. Y finalmente algunos aspectos nutricionales que le han considerado como déficit de zinc o de aminoácidos esenciales y ácidos grasos, ¿no? Consumo de alcohol también aumenta la producción de sebo. Es importante que en nuestros pacientes hagamos una muy buena anamnesis. ¿Cuánto tiempo duran las lesiones? Si su inicio es gradual, aumento es progresivo. Las variaciones con las estaciones, en clima cálido es mayor, en primavera, verano, otoño, invierno, etcétera. ¿En qué época es donde encuentra más? Si su exposición solar es mayor, hay pacientes que se exponen al sol y hacen su dermatitis seborreica inmediatamente. Puede haber algunos síntomas cutáneos, como el prurito, no es constante el prurito. Algunos les pica, la mayoría sí tiene este prurito, pero no todos. Y cuando sudan es peor porque ya la piel está irritada o inflamada y el sudor pues hace que produzca prurito y también ardor. ¿Cómo los clasificamos? La dermatitis seborreica, una dermatitis seborreica del adulto, del niño, asociado a Pityriaspon ovale o Malassezia fur, y dermatitis seborreica en los casos de VIH. Muy bien, aquí tenemos algunas variedades, ya. Algunas variedades, ¿no? De acuerdo a, por ejemplo, Pityriasis capitis, esteatoide, que son ya muy específicas, pero lo que les voy a mostrar en las imágenes, chicos, es lo que quisiera que ustedes puedan tenerlo presente para su manejo inicial en los casos que vean en la consulta ambulatoria que ya se les acerca, ¿no? En el caso del niño, lo que observamos es esta costrita que se llama costra láctea. Si ustedes pudiesen tocar esta costra, es una lesión que es dura, blanca, ¿ya? Por exceso de andrógenos, obviamente han pasado por la placenta, es un cruce transplacentario, y esta dermatitis seborreica. La manifestación clásica, costra láctea. Ya, esto es una dermatitis seborreica antes de los 3 meses de edad. No supera los 3 meses de edad. Hay una dermatitis seborreica infantil, ya en niños un poquito más grandes, suele presentar detrás de las orejitas, si evaluamos, vamos a encontrar cierto eritema y descamación. Entonces es importante evaluar estas áreas. También podemos tener una inclusive eritrodermia, ¿no? Por dermatitis seborreica. Vean estos casos en la orejita, por delante y también por detrás, en niños menores, ¿no? Igual en la zona del pañal, vemos este eritema, vemos en zonas popliteas, evaluamos con el resto del cuerpo, no es que solo veamos esta zona y nada más, tenemos que ver el resto del cuerpo. Entonces, con esto podemos asegurarnos de que se trata de una dermatitis seborreica infantil. Hay una expresión en el cuero cabelludo que bota unas escamas bastante grandes, y a esto se le llama pseudotinia porque parece una enfermedad micótica. Estas escamas son grandes, se le conoce como pseudotinia amiantácea de Aliber, como estamos observando en la imagen. Muy bien. Como les decía, puede llegar a una eritrodermia de tipo descamativa, donde más del 90% de la superficie cutánea del menor se ve afectada. Entonces, esto puede ser entre los 2 y 4 meses de edad. Inicia en cara y luego se va extendiendo hacia el cuerpo. Puede ser de riesgo porque estos hacen insuficiencia cutánea con todos los trastornos hidroelectrolíticos y el riesgo de infecciones secundarias sobre una piel previamente ya dañada. Esto puede llevarles a la muerte. Entonces son pacientes que deben ser manejados y tratados en unidad de cuidados intensivos. Cualquier paciente, sea dermatitis seborreica o sea de cualquier otra índole, debemos de derivarlo y referirlo urgentemente, porque se nos pueden complicar
entonces no queremos tener este tipo de problemas. Aquí miren esta enfermedad de Leiner, una hidrodermia descamativa. Las escamas son gruesas, grandes y el cuerpo pues parece un pequeño Hellboy, ¿no? Chicos, ustedes conocen a Hellboy, ¿verdad? Sí, doctor. Marcelo. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí está el bebé de Hellboy. No, pero es bien triste, chicos, ver un niño con estas características, ¿no? Inmediatamente hidratamos y referimos. Ya hidratamos, le ponemos su vía y tenemos que referir. Este bebé se nos puede complicar más por las complicaciones infecciosas que le provocan sepsis que la misma enfermedad en sí. Bien, en el caso del adulto, si podemos ver la imagen, puede ser parecido a una pitiriasis capitis, ¿no? En piel cabelluda. Entonces las lesiones pueden ser blanquecinas, descamativas. Es lo mismo, no sé si ustedes han visto o sufrirán de lo mismo. Hay pacientes que tienen caspa todo el tiempo, ¿no? Caspa, ¿no? Y la caspa es una manifestación de dermatitis seborreica, ¿ya? Entonces, sinónimo de caspa, dermatitis seborreica. Entonces, eso es un diagnóstico que ya nosotros podemos hacer fácilmente. Esta pitiriasis esteatoide se refiere cuando este componente como de grasa, ¿no? Como lipídico, difuso en cuero cabelludo, cuando los medicamentos que venden para caspa, los venden de dos tipos, para caspa seca y para caspa grasa, ¿ya? Entonces, caspa seca pues es cuando hay descamación, caspa grasa cuando hay gran cantidad de grasa en el cuero cabelludo, ¿no? Son parte de un proceso inflamatorio y una respuesta a esa inflamación. A nivel facial, chicos, lo clásico es esto que vemos a los costados de la nariz. Un paciente que viene en este surco nasofacial, en esta corredera, un eritema con descamación. Si vemos eso, a simple vista es una dermatitis seborreica. Puede afectar otras partes, claro que sí, la zona de la barba en los varones, pero en mujeres generalmente vamos a ver esta corredera eritematoidescamativa y también en el área de la glabela o el entrecejo suele estar muy eritematoso y muy descamativo. Entonces, ese es el diagnóstico de una dermatitis seborreica. A diferencia de una rosácea, por ejemplo, que sí también es centrofacial, pero más hacia los costados, ¿no? Así diferenciamos la rosácea. Puede ser este mismo tipo de reacción a nivel de los párpados, y esto condiciona o facilita la aparición de algunos orzuelos, como estamos viendo acá, por obstrucción de las glándulas de Meigh-Bohm. Puede haber a nivel de la barba, ¿no? Como estos eritemas, pápulas, y siempre la descamación, o a nivel genital, sobre todo en niños, esta descamación, más un eritema de base bastante intenso. Podemos ver en raras ocasiones eczemáticos seborreicos que simulan una psoriasis en placas, ¿no? Entra dentro del diagnóstico diferencial. Ambos son eritematosos, ambos son descamativos. Felizmente el tratamiento, si es que nos confundimos con el diagnóstico, es muy similar. Hay una dermatitis seborreica en áreas intertriginosas. Es bastante raro, no es frecuente. Sucede en adultos de 40 a 50 años y adolescentes principalmente obesos, ¿no? Ahora con la comida chatarra que hay en abundancia, más pandemia, más horas sin hacer ejercicio, sedentarismo, se está viendo un poco más de casos de dermatitis seborreica intertriginosa. Y en el caso de la infección sistémica por Piclosporum ovale, este hongo dimórfico, lipofílico, que afecta a las zonas lipofílicas de la piel, sobre todo dorso, preesternal, que son las principales. También tenemos una dermatitis en el caso del VIH, donde las manifestaciones suelen ser un poco más agresivas, ya no solo son eritematoescamativas, a veces son papulares o nodulares, ¿no? Principalmente en rostro y en área preesternal.
No está de más si dentro de nuestra historia clínica encontramos un paciente que tiene conducta sexual de riesgo, debemos de pedir este tipo de exámenes. El diagnóstico. Para todos los casos el diagnóstico es clínico, ¿ya? No requiere un estudio que vaya a confirmarnos. Podemos hacer la sospecha dependiendo de la ubicación, si está en cuero cabelludo, enfrente, en esta corredera nasofacial, nasogeniano, con un eritema y descamación, ¿ya? Tanto en la forma de niños como en la forma de adultos. Si en los niños están menos de 3 meses y hay otras zonas como abdomen, tronco, todo el tronco en realidad, y también área genital, estamos frente a una dermatitis seborreica del infante. Diagnóstico diferencial, dermatitis atópica va a estar dentro de ello, las tiñas de la cabeza, también de la piel lampiña, las candidiasis en la zona del pañal están dentro de los diagnósticos. Psoriasis es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. Lupus, fotosensibilización cuando aparece sobre todo en la cara. Pitiriasis rosada, pitiriasis versicolor, ¿ya? Y esto es por infección por Malassezia purpur, eritrasma, que es una infección bacteriana por estreptococos, y la enfermedad de Darier. Para el tratamiento vamos a ser muy prácticos. ¿Ya? En la teoría vamos a encontrar que debemos utilizar piritionato de zinc, ¿ok? Generalmente el piritionato de zinc podemos utilizar al 1% o 2%. No sé si ustedes estuvieron en esa época o hace años, salió un champú que tuvo un éxito tremendo en la población. Era un champú anticaspa que se llamaba y se sigue llamando en la actualidad Head and Shoulders, ¿no? Sin hacer propaganda obviamente el champú. Todo el mundo conoce ese champú. ¿Cuál es su componente de este champú? Contiene piritionato de zinc, ¿ya? Y este piritionato de zinc pues está indicado para el tratamiento de la caspa. Su porcentaje era el 1%, ¿ya? Y es por eso que tuvo bastante éxito. Sin embargo, en la actualidad parece que ha habido modificaciones y ya no tiene el mismo efecto que tenía hace algunos años atrás. Aparentemente también ha creado cierto tipo de resistencia. Otros tratamientos, sulfuro de selenio, azufre precipitado y ácido salicílico al 3%. El ácido salicílico es una maravilla dentro de los tratamientos que utilizamos para la dermatitis seborreica. Podemos hacer combinaciones entre ácido salicílico y un corticoide, ¿ok? No hay en el mercado un producto que tenga esos componentes, por lo tanto tenemos que hacer un preparado magistral o un preparado galénico que contenga estas sustancias para el tratamiento de casos específicos. Muy bien, eso es con respecto a la dermatitis seborreica. Aquí vamos a tocar otro punto importante que es tal vez una de las vedettes o así es como lo mencionaban mis docentes antiguos. Ahora ya no hay vedettes, ¿ya? Pero podríamos decir que es una patología que es representativa dentro de la dermatología y dentro de las enfermedades eczematosas, que es la dermatitis atópica, ¿ya? Quisiera que vean, jóvenes, esta carita, no se olviden, por favor, es un niño pequeño, prácticamente casi después del nacimiento, entre meses nada más, menor de 5 años, que tiene estos eritemas en la carita, conformado por pápulas, eritema, que conforman placas en rostro, que respetan ciertas áreas como periocular o perinasal, ¿no? Que están respetados, y esto corresponde a una dermatitis atópica. Se le ha colocado en diferentes momentos diferentes nombres: prurigo de Besnier, eczema constitucional, eczema de lactante porque se encontraba más en niños pequeños, eczema flexural porque también la manifestación se veía en el pliegue del codo, pliegue popliteo, en zonas
genitales, por ejemplo, neurodermatitis atópica, porque consideraban que había una relación con algunos dermatomas, la comezón del séptimo año, porque veían que niños de 7 años empezaban a presentar prurito intenso, y también se le llamaba la enfermedad de los niños bonitos. ¿Por qué se decía niños bonitos? Porque estos niños pues eran principalmente de la ciudad, niños que no agarraban tierra, no agarraban polvo, no jugaban en el suelo, eran niños que siempre estaban sobreprotegidos o sobrecuidados por sus cuidadores o sus padres, ¿no? Por eso se les decía niños bonitos, no porque sean lindos, obviamente todo niño es lindo, pero era porque eran pues niños que no podían estar no se les ponía en contacto con nada, ¿no? Y eso pasa con muchos papás ahora, lo tienen en los brazos, no lo sueltan al niño, el niño no agarra tierra, no agarra polvo, no agarra arena, no se tira al suelo, es un niño que es muy poco más si lo ponemos en una cápsula y no entra en contacto con nadie. Entonces a eso se refería con los niños bonitos. Esta es una enfermedad cutánea crónica, ¿ya chicos? Acuérdense, es crónico, pero también es recurrente, o sea que significa que hay periodos en los que mejora y periodos en los que empeora. Más frecuente en la primera infancia y en la infancia. En conclusión, desde los muy pequeños, puede ser 3, 6 meses, hasta 5 años es lo más frecuente de su presentación. Después de eso ya baja en recurrencia y puede durar en la mayoría de casos hasta el inicio de la adolescencia o la adolescencia y en raros casos hasta la edad adulta. En la dermatitis atópica, chicos, hay alteraciones, anomalías o defectos en la barrera cutánea. Si ustedes recuerdan la capa córnea es una capa que está conformada por células planas anucleadas que conforman un empedrado bastante preciso. Este empedrado, en el caso de la dermatitis atópica, está alterado. No hay una correcta adherencia o fusión entre células de la capa córnea, por lo tanto se forman fisuraciones. Más allá de ello, también la cantidad de lípidos en la capa córnea es muy escasa. Faltan ceramidas, faltan algunos ésteres de colesterol, por ejemplo, que forman parte de todo este paquete de la capa córnea, ¿ya? Entonces no hay. Y más allá de eso, encima esta piel es tan sensible a algunos alergenos que apenas hay ese contacto, hacen como una dermatitis de contacto más de tipo alérgico. El diagnóstico, no existe una prueba específica para decir el paciente tiene dermatitis de contacto. Por lo tanto, dependemos de nuestra evaluación, es decir, el diagnóstico es netamente clínico. Su epidemiología, si hablamos de prevalencia, en Estados Unidos el 10 al 20% de niños bonitos, si queremos decirle así, 10 al 20% en Estados Unidos es alto, ¿ya? Más frecuente norte, también en el norte y el oeste de Europa, África, la zona urbana, ¿ya? Japón, Australia y otros países industrializados, ¿no? Como decía, las personas de las ciudades, sus hijos pues no están en contacto con el medio ambiente, por lo tanto están muy sobreprotegidos y eso pues genera que el sistema inmunológico en ellos tampoco sea eficiente y reacciona mal. En Estados Unidos, en el caso de adultos, su prevalencia de 100 niños que tuvieron dermatitis atópica, 1 a 3 van a tener dermatitis en la edad adulta. Es un poco más frecuente en mujeres, ¿ya? En Estados Unidos. Sin embargo, a nivel mundial, en general, la relación mujer-hombre es de 1 a 3, 1.3 a 1. Es decir, es un poquito más prevalente en mujeres que en varones. ¿Por qué será? Algunas teorías indican que, por ejemplo, el varón pues siempre es más activo,
se suelta de sus padres, se va a entrar en contacto con la tierra, con todos los agentes externos, con su medio ambiente. En cambio, las niñas siempre son más señoritas, más cosas. Los papás las cuidan mucho más a las niñas que a los varones porque son delicaditas, son bonitas, entonces no las hay que dejar en el suelo. Como una niña tan chiquita y tan bonita va a estar en el suelo ensuciándose? No es tolerable, ¿verdad? Pero eso tendría que haber algo en su fisiopatología de la enfermedad. Dentro de la consulta dermatológica está dentro de los 5 primeros diagnósticos que se ven en la consulta. En general, 3 a 20% de la población. Hay lugares industrializados donde la frecuencia es mayor o la prevalencia es mayor que en lugares de repente subdesarrollados o no tan donde no hay ciudades tan grandes. En México, que es similar a nuestro país, la incidencia de dermatitis atópica es de 3.7%. Hay 15 a 30% de niños que están afectados y 2 a 10% de adultos, ¿no? Que todavía sigue siendo importante. Dentro de su epidemiología podemos decir, de acuerdo a sus edades, cómo se van presentando. Dentro de los primeros 6 meses de edad, de vida, el 45% de los casos se pueden expresar. Dentro del primer año ya sube a un 60%. Y antes de los 5 años, el 80% ya expresan su dermatitis atópica. Entonces, ¿qué es atópica? ¿Qué es atopía? ¿No? Tenemos que entender la atopía para poder decir que es una dermatitis atópica. Es una propensión heredada, están propensos, están predispuestos por herencia a responder inmunológicamente a algunos alergenos naturales con la producción continua de anticuerpos IgE. Entonces, ¿qué significa? Que estos pacientes tienen elevada la inmunoglobulina E. Entonces, por lo tanto, decimos que es constitucional, ¿ya? O sea, uno nace para tener dermatitis atópica. E inespecífica, porque no podemos determinar a cuáles son las sustancias a las cuales uno va a reaccionar. De los niños menores de 2 años, 37% de ellos lo mantienen hasta los 7 años. Es decir, que más o menos el 63% ya no lo van a tener a los 7 años. De los adultos con dermatitis atópica, solo el 17% comenzaron después de la adolescencia. Es decir, que un 83% empezó en la etapa infantil o en la niñez, su dermatitis atópica. Y está fuertemente relacionado, sobre todo en los padres y también en los hijos, con procesos asmáticos y de rinitis de tipo alérgico. Este cuadrito, jóvenes, nos va a permitir hacer una comparación entre los procesos atópicos y alérgicos. No sé si pueden ver, en el caso de la rinitis, estos no inician en edades muy tempranas. Posterior a los 5 años recién aparecen, aumenta la prevalencia de casos de rinitis hasta los 10 años, donde se va manteniendo. En el caso de aquí en línea entrecortada azul o línea discontinua azul, el asma no se manifiesta desde el nacimiento, pero sí ya a los pocos meses o al año va aumentando la proporción de asma y a los 5 años es su mayor pico, donde los niños con asma padecen más la sintomatología de la enfermedad. Y luego a lo largo de los años va disminuyendo los periodos de crisis asmáticas, ¿no? Y el asma como que se va controlando. En línea entrecortada con puntos en amarillo vemos la alergia alimentaria. Esto inicia aproximadamente después de los 6 meses de edad, cuando un niño empieza a tener su lactancia 1 o ya empieza a consumir algunos alimentos junto a la leche materna. Acá se producen los procesos de primera exposición y exposición posterior a los alergenos, con los cuales hacen la mayor cantidad de alergias, y posteriormente, después de los 5 años, ya disminuye drásticamente. Finalmente, la dermatitis atópica empieza los primeros meses
hasta los 2 años, que son los periodos más intensos, que pueden durar hasta los 5 años aproximadamente, como vemos en esta línea verde, y luego va disminuyendo a lo largo del tiempo. En la adolescencia ya se va controlando casi todo. Entonces, en conclusión, si hablamos de dermatitis atópica, de los pacientes que tienen dermatitis atópica, 30% pueden tener asma, y rinitis alérgica, 50% pueden tener dermatitis atópica. ¿Ok? Ahora, hay un 10% adicional si tienen ambas enfermedades. Entonces, es peor, ¿no? En conclusión, aquí hablamos de factores adquiridos, ¿no? Cómo es que el niño nace con esa susceptibilidad y algunos factores constitucionales. Factores genéticos. Se considera que hay un origen poligénico, sobre todo defectos en el complejo mayor de histocompatibilidad 9-3, 12 y el HLW 40.9, ¿no? Hay una herencia autosómica dominante, chicos, no se olviden, dominante. Hay alteraciones en la función de Barrera. Un momentito, por favor. Muy bien. Hay alteración en la función de Barrera. Les decía, estas son las lamelas corneoides que están en la capa córnea, que normalmente están fusionadas entre sí y hacen una especie de emparedados con lípidos, ¿no? Y en este caso, pues este estrato córneo está disminuido en ceramidas, ¿no? Entonces, las esfigmomielinas están deficientes, alteradas, y no existe ese sellamiento. Por lo tanto, esta capa córnea, que debería ser impermeable, se convierte en una capa permeable. Por lo tanto, esta piel va a perder hidratación y esa piel es fisurada, descamativa, deshidratada. Por lo tanto, la piel es más débil, más frágil frente a cualquier otra agresión. No está bien fusionada y no se protege bien. Y esto hace que también el pH se altere. Debería ser un pH un poco más ácido, que es el más o menos 5.5 el pH de la piel, y con esto se hace más alcalino y eso favorece la penetración de algunas bacterias tipo Staphylococcus aureus, ¿no? Se habla de una personalidad atópica. Dice que los niños atópicos suelen ser niños bien vivos, bien inteligentes, simpáticos, pero son lábiles emocionalmente, lloran con facilidad, son tendientes a la depresión, son hiperactivos, sí, pero también emocionalmente frágiles. Siempre están a la defensiva y en algunos casos hasta pueden ser agresivos. ¿Ya? Son ansiosos, hostiles, tímidos, falta de adaptación y rechazo a la madre. Vean esta carita de los niños con dermatitis atópica, ¿no? Uno pequeñito y otro más grande, ¿no? Tienen esa mirada baja, se le ve en el rostro por su estado tímido, depresivo, ¿no? Eso es una personalidad considerada personalidad atópica. Dentro de los factores ambientales, lo que van a influir en empeorar o desencadenar una dermatitis atópica están los irritantes, ¿no? Ellos, por ejemplo, no podemos usar ropitas de lana, de polar, sintéticos, porque les genera pues una reacción sobre la piel. Todo tiene que ser de algodón. No podemos usar jabones fuertes que tengan demasiados colorantes o perfumes. Desinfectantes sobre una piel delicada les cae mal. El humo del cigarrillo les cae mal, chicos, por favor no fumen. Y si fuman, dejen el cigarro, por favor. Si hay alguno que fuma acá, no le va a ayudar en nada, tampoco va a ayudar a vuestros hijos. El cloro de las piscinas es dañino para ellos. Sin embargo, las mamás siempre preguntan, pero a mi hijito le gusta el agua y le gusta la piscina. Claro, a todos los niños les encanta. Entonces tenemos que tener cuidado porque el cloro, pues echan el cloro así líquido en el agua, lo enjuagan y echan todo eso en la piscina, ¿no? Entonces es recontra irritante.
Lo que hay que sugerir es que entre, que no esté mucho tiempo en el agua y que hay que bañarle y enjuagarle rápidamente. Algunos aeroalergenos tienen mucho que ver con este problema: ácaros, polvo, pólenes, pelo de mascotas. Y con eso pues no podemos tener un niño con dermatitis atópica, no podemos tener animalitos, mascotitas en casa. Recomendable si queremos tener una mascota, un perrito peruano, esos que no tienen pelo, son muy sanos, calientan muy bien, son de repente los mejores acompañantes para un niño que anhela tener una mascota. En el caso de alimentos, todavía he discutido para ir a algunos alimentos que sí van a tener que ver con la dermatitis atópica. El chocolate, por ejemplo, a todos los niños les gusta el chocolate, pero en estos casos les cae mal. Algunos tipos de leche entera, cítricos, tomate, pescados, mariscos, plátanos, fresa, mora, podrían. No indicamos, no estamos diciendo que debemos de prohibirles, pero si nosotros notamos que cuando comen estos alimentos su situación empeora, entonces lo mejor es evitar. En el caso del clima, los climas secos, fríos y muy calientes, o sea, los extremos, son los que van a generar mayor problema. En los cuadros psíquicos, hay que evitar con ellos eventos estresantes, ansiedad, problemas de relación familiar. Si nuestro niño es atópico, no, ni como pareja discutir entre pareja o que haya un ambiente tenso, hostil dentro de nuestro hogar. No está dentro de los alimentos, pero hay una sustancia, jóvenes, que se llama tartracina. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la tartracina. Marcia, ¿conoces la tartracina? Marcia, creo que la hemos dormido, Marcia. Doctor, ¿no me escucha? Sí, sí. Toco como en mi internet, doctor. ¿Escuchaste la tartracina, Marcia? Sí, doctor. Si no me equivoco, creo que está en las mermeladas. Ya. Sí, algo así. Ok, muy bien, tenemos idea. La tartracina es un colorante amarillo, ¿ya? Marisol, ¿conoces el Tampico? Sí, doctor. ¿Qué colorcito es? Medio amarillo, anaranjado. Naranja. ¿Has probado? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Rico o no? Más o menos. Más o menos. Muy bien. El Tampico supuestamente es jugo de naranja, ¿no? Chicos, ¿ustedes creen que tiene algo de naranja? El color, doctor. El color nada más. No tiene nada de naranja, nada de la fruta. Todo es químico, ¿ya? Y cuando crean este producto, pues es un color blanco, transparente, turbio, amarillento. Es un color feo, ¿no? Pero como los productos que se venden tienen que entrar por los ojos también, o sea, no solo el sabor, ¿no? El sabor le sacan. ¿Cuántas veces habremos comido ceviche con ácido cítrico, por ejemplo, ¿no? Tiene sabor a limón y no nos hemos dado cuenta, ¿ya? En el caso del Tampico, pues no tiene nada de naranja. Entonces utilizan un colorante que es la tartracina y con eso le ubican el colorcito, pues así amarillo naranja que explicó Marisol. Y por los ojos pues se ve bien rico, pues, ¿no? Y el sabor también pues no está mal, ¿no? Pero este colorante amarillo suele predisponer procesos atópicos, alergias en niños, sobre todo en niños y también en grandes, ¿no? Por lo tanto, a estos pacientes debemos indicarles, no está dentro del aeroalérgeno, no es un alimento, no está en clima, no está en psíquicos, podríamos considerar en sustancias químicas que se consumen, ¿no? Entonces, evitar la tartracina, colorante amarillo. Felizmente, por ley en el Perú, la ley lo indica, que si un producto tiene tartracina, debe mencionarlo. Entonces, para eso recomendamos a los papás que revisen la parte de ingredientes de los productos para ver si tiene
Tartracina. ¿Dónde encontramos tartracina? En las bebidas amarillas, ¿no? Inca Kola de sabor nacional, bebida bandera del Perú, tiene tartracina. Parecidos, sabor de oro, cola real, amarilla también, tienen tartracina. Hay galletas que tienen tartracina, hay caramelos, no todas, pero hay. Por lo tanto, hay que pedir a los padres que puedan revisar estos productos. Acá hay algunos hallazgos de dermatitis atópica, ¿no? Hay criterios mayores y menores, ¿ya? Ahorita vamos a hablar los criterios mayores antiguos, pero se han considerado estos. Prurito, ¿ya? Todo paciente con dermatitis atópica tiene prurito, y son niños que se están rascando, pues, porque les pica. A un niño no le puede decir, no te rasques, pues, se va a rascar, porque el niño no se aguanta. Un adulto puede aguantarse la picazón, pero un niño no. Hay rash, o sobre todo en cara y algunas zonas extensoras, sobre todo en infantes y en niños un poquito más grandes o niños pequeños todavía, ¿no? Como hemos visto en la carita, zonas extensoras de la cara, ¿no? Los cachetes están rojos, las zonas de los bracitos, las partes extensoras o externas están ahí. En las zonas de flexuras, ya por el rascado, como es crónico el problema, podemos encontrar liquenificación. Tiene tendencia a seguir un curso crónico y recurrente. Ya. Hay y existe una historia familiar también de procesos atópicos, como asma, rinitis alérgica o dermatitis atópica. De los padres, alguno de ellos, tenemos que preguntar, usted o su esposo, nos preguntamos a la mamá que generalmente lleva al niño a la consulta. ¿Alguno de ustedes ha tenido asma o rinitis? Asma no, rinitis no saben qué es rinitis. Nosotros les preguntamos, cuando limpia la casa y levanta polvo, ¿alguien estornuda? Sí, mi esposo, ya. Entonces, por ahí ya estamos apuntando a que su esposo podría tener una rinitis alérgica, ¿no? O algunos de ellos ya tuvo dermatitis atópica en la niñez, tendrían que preguntar a los abuelos, ¿no? Y otros hallazgos comunes, ¿no? Como sequedad de piel. Hay unos pliegues de Denny Morgan que les voy a mostrar, que podrían orientarnos a la posibilidad de una dermatitis atópica. Algunos Schiner, no me acuerdo el término de Schiner, pero son problemas anérgicos con oscurecimiento de los ojos, como tipo oso panda, ¿no? Algunos problemas como pitiriasis alba, keratosis pilaris, hitosis vulgaris, hiperlinearidad de palmas y plantas, hay un dermografismo blanco, conjuntivitis, keratoconus o keratocono, y elevación de inmunoglobulina E. Miren estos casos de dermatitis atópica, esto es en un adulto, en las zonas extensoras, en el cuello, podemos observar así amplio, zonas eritematosas, que un poco de edema conforman placas, en brazo, podemos ver también a nivel de los ojos, inclusive encontramos ya algunas costras de tipo mielicérica, suponemos una infección sobreañadida por estafilococos, ¿no? Muy bien, acá vemos en niños pequeños esta carita, por favor no se olviden esta carita que está acá. Si vemos un niño con eso, lo más seguro es que nos enfrentamos a una dermatitis atópica. Puede tener a nivel de pliegues, miren cómo vemos acá en pliegues popliteos, o también la carita con estas lesiones papulares que conforman una placa eritematosa, ¿no? Miren cómo respeta esta zona de los ojitos acá y respeta esta área nasogeniana, ¿no? Hay respeto de esta zona. Como vemos, y esto nos apunta a una dermatitis de tipo seborreica en zonas de pliegues, en zonas popliteas encontramos esto. Algunos signos, estas manchas blancas, ¿alguien me puede decir de qué se trata? Una mella. Una mella, ¿no es cierto? Y la mella en términos científicos se llama pues pitiriasis alba, ¿no? Entonces, un niño con dermatitis atópica puede tener pitiriasis alba, pero una pitiriasis alba no es sinónimo de dermatitis atópica.
¿ok? Podemos tener eczemas, podemos tener esta hiperplasia del pezón y la areola, ya relacionada a dermatitis atópica. Hay dermografismo blancos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con urticaria, hacemos un frote en la piel fuerte o ligero, y a los minutos o segundos hay una elevación en edema con enrojecimiento, se llama el dermografismo positivo, cuando vemos paciente con urticaria o mastocitosis. En este caso hacemos el mismo procedimiento, un raspado o un frote de la piel, y en lugar de elevarse con eritema y una roncha, se pone sí, un edema, pero se pone blanco, ¿no? Por eso se llama dermografismo blanco. A veces encontramos estos líquenes nítidos o queratosis pilaris o piel de gallina, ¿no? Que puede estar asociado. Y estos ojitos, si pueden observar, ven como un doble pliegue en el párpado inferior. Hay dos pliegues en ambos lados, ¿no? Esto se le conoce como el pliegue de Denny Morgan, ¿ya? Que estaría relacionado a procesos de dermatitis atópica. Dentro de las pruebas de laboratorio, se considera que 70-80% de los pacientes tienen IgE elevado, pero existe un 20% que tiene el IgE normal o bajo. Y en el hemograma podríamos encontrar eosinofilia de tipo leve moderada. Como les decía, no existe un examen que nos diga este paciente tiene dermatitis atópica. No hay. Por lo tanto, tenemos que hacer una correlación entre criterios mayores y menores, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver los hallazgos clínicos, utilizamos criterios diagnósticos. Hanifin y Rapka, todavía hace como 30 años atrás, fueron los que crearon algunos criterios mayores que hasta la actualidad nos son útiles. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son los criterios de Hanifin y Rapka. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a observar, chicos, estos 4 criterios son criterios mayores, ¿ok? Prurito, todo niño con dermatitis atópica tiene prurito. Recuerden, la dermatitis atópica es una dermatitis crónica y recurrente, o sea, preguntamos, ¿su niño tuvo ya este problema antes? Sí, lo tiene desde los 2 años, desde el año de edad, sí, ahora le mejora. Muy bien, la morfología y distribución. Recuerden, pueden ser en niños áreas extensoras y en más grandecitos áreas popliteas o áreas de flexura. Y hay una historia personal o familiar de atopía. Padre, madre o hijos que han tenido asma, rinitis alérgica, o los padres hayan tenido un antecedente de dermatitis atópica. Muy bien, entonces criterios menores: serosis, ictiosis, reactividad a pruebas cutáneas, IgE sérico elevado, 80% es elevado, 20% negativo, etcétera. Y estos son todos los criterios menores. Entonces tenemos que sumar criterios mayores y menores para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Dermatitis seborreica, como hemos tratado anteriormente. O las dermatitis de contacto común, en este caso por cosméticos, ¿no? Aquí la señorita lo más probable es que ha usado estas sombras. Obviamente el día que se lo puso se debió ver muy bien, pero ahora ya no se ve igual, ¿no? Entonces podemos causar este tipo de problemas. Complicaciones, ¿cuáles son? Como le decía, hay un defecto en la barrera cutánea y favorece la penetración de bacterias tipo Staphylococcus aureus y producen una impetiginización, ¿ya? Entonces el diagnóstico aquí sería dermatitis atópica impetiginizada. Hay una sobreinfección bacteriana. Ahí vemos las costras mielicéricas que los caracterizan, ¿no? Aquí también vemos las mismas costras mielicéricas
Esta piel es ya sensible y cualquier sustancia que ingrese, entre en contacto con esta piel, obviamente va a causar irritación. O sea, una dermatitis de contacto más de tipo irritativo. Puede llegar hasta la eritrodermia, ¿ya? Hay dermatitis atópica en adultos. Con esto les quiero decir que hay que tener presente eso. Pacientes mayores, ancianos pueden tener dermatitis atópica, ¿ya? Entonces, o exceso de tratamiento de corticoides también pueden pasar, ¿ya? En una ocasión atendió a un señor, tendría más o menos esta edad y tenía múltiples lesiones en la piel, estaba haciendo una dermatitis atópica y el paciente me indicó que él había estado usando un corticoide que se lo compraba y le traía en una farmacia y después de usar un tiempo le empezó a enrojecer el cuerpo. Qué curioso, porque los corticoides utilizamos para poder tratar la dermatitis atópica y este era un efecto de dermatitis atópica. Entonces lo evalué bien y le receté más corticoides. Le dije, no, cómprese con este nombre y de esta marca, ya no compre en el mismo lugar. Y en efecto, el paciente utilizó el medicamento y le fue muy bien. Conclusión, el medicamento que le estaban vendiendo era Bamba, ¿ya? Y le estaba generando una reacción, una dermatitis de contacto, ¿no? Y el paciente era atópico. Muy bien, otras pueden asociarse la pustulosis varioliforme de Kaposi, que es una enfermedad por virus del herpes simple tipo 1, ¿no? Con una extensión herpética diseminada. Es un cuadro muy aparatoso, chicos, con presencia de pústulas. Este es el queratoconus. Si ustedes ven en la curvatura, del ojito, debería ser más curva, y acá aparece un cono, pues, ¿no? En la córnea del ojo. Esto es el queratoconus. Si le pedimos que baje la mirada, debería ser una fracción de arco acá en el ojito, y vemos cómo hace esta protuberancia, ¿no? En el párpado inferior. Y estos son complicados de tratar, lo manejan los oftalmólogos. Muy bien, dentro de la evolución nuevamente es crónica y recidivante. Los brotes aparecen en forma irregular, en cualquier momento aparece un brote. Tienen tendencia a involucionar si no se maltrata la piel. O sea, tenemos que cuidar esa piel bastante. Como parte del tratamiento, la recomendación, la primera es explicar bien a los padres y que ellos puedan entender y comprender que su niño tiene una piel muy especial, ¿ya? Si ellos entienden y le hemos explicado por qué la dermatitis atópica, entonces el siguiente paso es darle las medidas de cuidado que ellos deben de tener. Los baños, los niños con dermatitis atópica no pueden bañarse en agua muy caliente y estar mucho tiempo en agua caliente. Su pobre piel no tiene muchas grasas. La poquita grasa que tiene con el agua caliente la vamos a barrer. Deben evitar jabón. ¿Ya? Ellos deben utilizar termolimpiadores para su piel, que no tienen ese efecto de arrastre y del jabón, ¿no? Hay que aplicar un emoliente o un hidratante inmediatamente después del baño sobre la piel todavía húmeda del niño para favorecer una mejor hidratación. El sol es bueno para estos niños y la humedad también, pero hay que evitar el calor excesivo. Se pueden estar en el sol, pero no tanto tiempo, ¿no? El calorcito, el solcito sí les ayuda, pero ya que estén 1 hora, 2 horas en el sol ya es demasiado para ellos. La ropita, les decía, solo algodón. Hay que evitar lana, polar o esas ropas sintéticas que estén en contacto con su piel. Debajo se les pone algodón y encima lo que queramos. Evitar utilizar suavizantes y lejía que ya tienen composición química, van a irritar la piel. Imagínense en esta época que todos están utilizando lejía, es malísimo para ellos. Y evitar todos los otros tipos de irritantes, ya los mencioné, lana, fibras sintéticas, dentro de eso polar también, y la ropa apretada, productos químicos. Los chicos, como les pica, se rascan y infectan,
pues en hipertiginización de las lesiones, debemos tener las uñas cortas con ellos para evitar los rascados. Y hay que evitar el estrés y la sudoración con estos niños. Con estas condiciones tenemos a un niño que hay que bañarle en agua templadita, no agua muy caliente. A los niños les encanta el agua y les gusta estar 1 hora, 2 horas en el agua y ellos felices, ¿no? Si van a estar en piscina, apenas salen de la piscina, su baño. ¿Por qué les ponemos guantes? Para evitar el rascado, ¿no? Es una forma de protegerles a ellos. Pero miren esa carita contra los ojos, la carita con eritemas propios de la dermatitis atópica. En cuanto a la alimentación, sigue siendo controversial, como ya les había mencionado algunas diapositivas más atrás. No se ha demostrado suprimiendo algunos alimentos, ¿no?, que haya mejoría. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos. Se les da un alimento y si vemos que exacerba su dermatitis atópica, entonces para ese niño y solo en ese caso le retiraremos ese tipo de alimento. No es una regla para todos. Evitar medicamentos caseros. A ver, los papás, mamás, sobre todo en nuestro medio, a todo le tratan con hierbas, con un montón de platos, etcétera, que son buenos, pero en el caso de nuestros niños con dermatitis atópica son perjudiciales. Hay que evitar ese tipo de tratamientos. Muy bien, lactancia materna, ¿tiene que ver? ¿No tiene que ver? Todavía sigue siendo controversial. Sin embargo, estos niños deben consumir toda su alimentación normal porque están en un proceso de crecimiento y desarrollo y por lo tanto no podemos prohibirles nada. Ellos necesitan crecer, desarrollarse con toda la alimentación que les es conveniente y correspondiente. Les decía que debemos utilizar cremas que tienen ceramidas y ácidos grasos de pH 5.5. ¿Ya? Hay cremitas para eso, de diferentes marcas que tienen este pH y esta composición. Entonces ayudan a regenerar la piel. Y en el caso de los pacientes que tienen este tipo de eczema, se les puede hacer un enjuague de agüita con manzanilla y pedirles que cuando se les seque, la piel no debe ser cuando nos secamos, normalmente agarramos la toalla y nos frotamos la cara. No, en el caso de los niños con dermatitis atópica agarramos y con toques nada más se deben de secar. En los casos de piel seca y liquedificada, hidratación, emolientes que nosotros usamos como hidratantes en cantidad. Algunos suavizantes como el almidón podríamos utilizar, pero sobre todo cremas hidratantes es lo que nos va a ayudar. Antihistamínicos, de ser necesario, sí, no es parte de la fisiopatología la liberación de histamina, pero sí ayudan un poquito con el prurito. Podemos utilizar lo más utilizado, clorfenamina, tenemos 4 a 8 miligramos 3 a 6 veces al día. Con 3 veces al día es suficiente para los niños y lo toleran bien. El sabor es bastante agradable. En el caso de corticoides, podemos utilizar hidrocortisona al 1% solamente como máximo 1 semana en las zonas rojas. 1 semanita, nada más. Y el resto, hidratación. Podemos utilizar clobetasol para zonas gruesas. Pero en zona de cara y genitales solamente hidrocortisona al 1%, en poquita cantidad, no más de 1 semana. Vean, vía sistémica casi no usamos. Otros medicamentos no son necesarios, corticoides tampoco podemos utilizar en exceso porque pueden dañar esa piel que ya está debilitada. Inmunomoduladores, podríamos utilizar estos dos que mencionan acá abajo. Tacrolimus tenemos en el mercado al 0.03% para bebés muy pequeños y al 0.1% para niños y adultos, ¿no? Va bastante bien y no tiene los efectos adversos de los corticoides. Estos son inhibidores de la calcineuridina, tacrolimus y pimecrolimus. Y en el manejo de las etapas, por ejemplo, si el niño solamente tiene piel seca, lo único que vamos a utilizar es hidratación. Eso es más que suficiente. Si ya tiene algunas manifestaciones clínicas moderadas, entonces ya podríamos utilizar corticoides de baja potencia tipo hidrocortisona o metilprednisolona. Si es moderada grave, ya se utiliza de alta potencia, de baja a alta potencia, mometasona. Y si es refractaria, ya tendríamos que utilizar corticoides tipo ya sistémico, aunque todavía sigue siendo
controversial su uso. Creo que eso es el último, chicos. Recuerden, un bebé es una personita delicada que requieren bastantes cuidados. Gracias por la presentación. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Doctor, una consulta. Sí. La escaldadura en los bebés se podría definir como tal vez una dermatitis de contacto. Es una dermatitis de contacto. Cuando vemos gracias por la pregunta, ¿quién me la hizo? Yulisa, doctor. ¿Quién? Ah, ya, Yulisa. Muy bien, Yulisa, gracias por la pregunta. Cuando vemos eritema en la zona del pañal, el diagnóstico es dermatitis del área del pañal, ¿ya? Y aquí tenemos que diferenciar qué es, ¿ya? En los niños que tienen 6 meses en adelante, o sea, que ya empiezan a comer, usualmente la composición tanto de la orina y de las heces va a variar. Entonces, como esta composición varía, empieza a dañar la piel. Al principio, pues, es la composición normal desde su nacimiento y no causa mayor irritación. Pero cuando ya varía, ¿no? Por el alimento que está consumiendo, causa irritación. Entonces, se pone toda la zona roja, ¿ya? Toda la zona roja. Entonces, aquí, las áreas de los pliegues, del pliegue pliegue inguinal suele estar conservado. Ya, no tan conservado, sí está todo rojo, ¿no? Entonces eso es una dermatitis de contacto. En este caso, Yulisa, por las secreciones o por las excretas del bebé, ¿no? Tanto orina como heces. En el caso de que sea una reacción por el mismo pañal, ¿ya? O sea, el mismo pañal es el que le genera la reacción, también es una dermatitis de contacto, pero las áreas de los pliegues están limpios, están normales. Y finalmente, podría ser un intertrigo candidiásico, que es una afección por hongos, pero la característica es que va a tener pápulas satélites. Si consideramos una dermatitis de contacto, en este caso, podemos utilizar un corticoide tipo metilprednisolona solo por unos días, nada más. Y luego utilizamos una pasta de óxido de zinc al 40%, y con eso les va bastante bien. Si estamos encontrando papulitas satélites eritematosas, entonces podemos darle clotrimazol. Con eso vamos a curar, pero muy poquito, ¿no? En lo posible les pedimos que si el pañal estamos sospechando que está generando o está reteniendo o no está reteniendo la humedad necesaria y la zona pues está más húmeda, entonces lo que sugerimos es que cambien de pañal por una marca un poquito mejor, ¿no? Antes era mucho más frecuente esto porque los pañales que usaban los niños eran pues de tela. No sé si con ustedes todavía hayan usado vuestros papás pañales de tela, ¿ya? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Con ustedes han usado pañal de tela o no? ¿Qué dices, Karen? ¿Habrán usado? No creo, ¿no? Yo creo que ya ustedes están en la generación de los pañales ya desechables. Entonces, antes era muy frecuente, pues, ¿no? Pero sí, es cierto, Yulisa, estos eritemas en el área del pañal son dermatitis de contacto. Ya sea por la composición diferente de las orinas, ya sea en niños, ¿no? Que han empezado a comer, o también por el mismo pañal, que hace una reacción sobre la piel. Bien, si hay alguna otra pregunta, chicos. No, sí, doctor, una pregunta, por favor. ¿A partir de qué edad puede usar corticoides tópicos en niños? Se puede usar desde muy pequeños, pero tenemos que ser sabios en saber utilizar, o sea, qué tipo de corticoide y cómo utilizarlo y cuántos días, ¿no? En los niños que tienen una piel muy, muy delgadita, ¿ya?
podemos utilizar pues hidrocortisona al 1%, es bastante útil, o metilprednisolona al 0.1%. Se utiliza una capa muy, muy finita. Estos se llaman subcorticoides, ¿no? O sea, son corticoides mucho más suavecitos, ¿no? Pero se usa muy poquito y sin frotar. Por lo menos unos 3 días, no utilizamos más. Si está más grandecito, 5 días, hasta 7 días como máximo. En adultos podemos utilizar mucho más tiempo y de mayor potencia, ¿no? Aquí utilizamos clase 4 de muy baja potencia. Clase 1 son los de muy alta potencia. Hemos tenido niños que hemos utilizado al mes, a los 2, a los 3 meses ya corticoides, ¿no? Pero siempre muy medido, con mucho cuidado. Gracias, Jacqueline. Muy bien, ¿alguna pregunta más, chicos? El tiempo se nos gana. Doctor, quería decirle, por favor, no sé si podría pasarnos sus diapositivas. Ya, ¿cuáles les estoy debiendo para poder enviarles? ¿Todas? Todas. Sí, doctor, solo pongo algunas clases grabadas. Ya, entonces Adriana, me pasas pues durante la tarde cuáles les estaba faltando y les voy a pasar por el grupo. ¿Ya? Supongo, chicos, que los que han expuesto ya lo han publicado en el grupo, ¿verdad? Chicos. Sí, doctor, cada grupo lo subió. Ya lo subió al grupo, nos faltan los míos, ¿verdad? Entonces, Adriana, me dices cuáles faltan y lo subo todo y yo mismo. Ya, está bien, doctor. Ok. Bien, chicos, bueno, eso es todo, creo, por hoy día. Nada más les voy a mandar un artículo chiquito sobre eritema multiforme menor y mayor. Ya, y con eso estaría todo completo para el examen. Bien, nos vemos el día domingo, voy pensando el domingo, el día lunes, chicos, a las 2 de la tarde. Y para las 9 sería el examen, ¿no, Adriana? Sí, doctor, por favor, en la tarde. ¿En la tarde o en la noche? En la noche, en la noche. Okay. Bien, chicos, cuídense, tengan un buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, bien, chicos, hasta luego. Hasta luego.